Servicios a cargo de la doctora Adriana Vargas Saldarriaga, organizada por el Departamento de Derecho de los Negocios de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Igualmente le damos la bienvenida a quienes nos siguen online. La doctora Adriana Vargas es abogada con maestría en Law and Economics de la Universidad Erasmo de Rotterdam. Ha ejercido como abogada de estudios jurídicos para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Igualmente ha trabajado como asesora del área de administración gubernamental del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y actualmente es la directora de Inversión Extranjera y Servicios y Propiedad Intelectual en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Le damos la bienvenida, doctora Adriana. Por favor, tiene la palabra. Buenos días a todos, muchas gracias en primer lugar al Externado por hacerme esta invitación. Para mí no solamente es un honor estar acá con ustedes, sino que además agradecemos mucho este tipo de espacios porque, como ahorita se van a dar cuenta, el mundo de los servicios es un mundo muy importante, pero al mismo tiempo muy desconocido. La gente, como decimos nosotros en el ministerio, las cámaras, cuando nosotros firmamos acuerdos de libre comercio, todas las cámaras van dirigidas al mundo de los bienes y entonces la gente se imagina que va entonces a exportar más café, banano, flores y todo el mundo está pensando en los bienes. Y sí, es verdad, también hay un importante capítulo de acceso a mercados con el componente arancelario que es muy importante, pero también hay un mundo paralelo que es el mundo de los servicios que es completamente desconocido y que infortunadamente los medios no le prestan tanta atención. Así que para nosotros estos espacios son muy valiosos porque tenemos la oportunidad de contarles a ustedes, gente joven que está empezando su carrera profesional, que ya lleva unos cuantos años, que trabaja en el mundo de los servicios, por ejemplo, pero que desconoce un poco como sus dinámicas, sobre todo en el campo internacional. Así que para nosotros es de verdad un placer estar acá y en nombre del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en especial pues de nuestro ministro, el doctor Santiago Rojas, nosotros agradecemos de verdad estos espacios. Tenemos 2 horas, tenemos hasta las 10 de la mañana, tenemos un espacio más o menos de media hora al final de mi intervención para preguntas, sobre todo para las personas que nos siguen online, pero también me gusta mucho que me interrumpan en la medida en que voy haciendo la presentación, por 2 razones. La primera es porque el conocimiento de las personas grandes no es como de los niños que llegan a un punto en donde no entienden algo, brincan y siguen, sino que el ser humano cuando ya es adulto llega a una parte en que no entiende algo y no es capaz de seguir entendiendo nada más hasta que no resuelve su duda. Entonces, por favor, interrúmpanme cuando tienen la duda, porque seguramente varios de los que están acá presentes seguramente tienen la misma duda. Y si no, pues lo refuerzan. A nadie le sobra volver a oír otra vez algún concepto importante. Y la segunda razón es porque así no se me duerme, porque a veces cuando uno está oyendo la misma voz todo el tiempo, pues y sobre todo a las 8 de la mañana acá, pues se va durmiendo uno y con este acento paisa mío, así, sí, cantadito, entonces se me duermen, ¿sí? Entonces cambiamos de voz un ratico, me ayudan a mí, yo descanso, tomo agüita y ustedes resuelven su pregunta. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la agenda que les tengo propuesta para el día de hoy? Primero una parte como de introducción para que hablemos de los servicios, para que le demos visibilidad a ese mundo tan invisible que son los servicios. Después hablamos un poco del proceso de internacionalización de la economía colombiana, de qué está haciendo el gobierno nacional para que dejemos de ser una economía cerrada y descubramos todo ese mundo que hay por fuera de Colombia. Tercero, algo de comercio de servicios por modo de suministro. Les voy a dañar la conferencia y les voy a dañar la película. ¿Cómo se exportan servicios? Por modos de suministro. Esa es la respuesta. Depende del modo de suministro. ¿Cierto? Por ejemplo, en su sector, ¿usted sabe qué modo de suministro es el suyo? ¿Modo 1, 2, 3 o 4? Voy a hacer una evaluación antes de la intervención, a ver, y al final les pregunto otra vez los modos de suministro, a ver si aprendieron, porque esto es lo más importante. ¿Cómo se exportan servicios? Según el modo de suministro, ¿vale? Y el tercero son esas oportunidades comerciales que tenemos en los acuerdos de libre comercio. ¿Cuáles son esas oportunidades? ¿Cuáles son esas ventanas que se nos están abriendo con los acuerdos? Entonces empezamos con la introducción.
Y entonces un par de dibujitos. ¿Qué son los servicios? Entonces cuando ustedes pensaban, bueno, voy a ir a una charla que me van a decir cómo exportar servicios. Entonces, servicios, ¿qué son los servicios? Entonces la gente piensa en los servicios públicos, el servicio de energía, o el servicio de telecomunicaciones, o el de acueducto. Entonces, ¿cómo voy yo a exportar el servicio de acueducto? Como raro, ¿cierto? Pero también es el sector bancario, ¿sí? Toda la financiación de las empresas, de las personas, ¿sí? También eso es un servicio. La educación, esto que yo estoy haciendo, bueno, más o menos, lo que ustedes reciben y el servicio que presta la Universidad Externado de Colombia es un servicio, el servicio de educación. Lo que yo hago realmente es el servicio gubernamental, yo trabajo para el gobierno, eso también es un servicio. Eso también es un servicio. Los que llegan tarde, se les pregunta más. Mentiras, bienvenidos, bienvenidos. Tarde, pero estamos apenas empezando, esta es la introducción, estamos viendo qué son los servicios. Y bueno, todo el tema terrestre, todo el tema de transporte, el transporte aéreo, el transporte terrestre, el transporte ferroviario, el transporte marítimo, ¿sí? Todo esto son servicios. Entonces, ¿qué podemos ver? Pues que es gigantesco, ¿cierto? Ahorita vamos a ver un montón de cosas. Pero entonces, ¿qué es lo que agrupa todo este sector de los servicios? ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Por qué ponemos en una misma bolsa la educación y el sector bancario y el sector de las telecomunicaciones y el sector de transporte? ¿Qué tienen en común todos estos sectores que son tan distintos y tan grandes? Pues son intangibles, invisibles, sigue tranquila, buenos días. Los servicios son intangibles, invisibles e incorporales. Y yo digo que esa es la causa de que no seamos la protagonista de la telenovela, que como no nos vemos, entonces no somos importantes. Grave error, ya nos vamos a dar cuenta. Generalmente los servicios requieren una interacción directa entre el proveedor del servicio y el consumidor. Entonces el juicioso de la clase va a alzar la mano y decir, no, eso ya no es verdad, uno ahora por Skype, o usted en telemedicina, uno ahora le pueden hacer un robot y sin mover, ya no se necesita esa interacción directa. Y digamos que le doy un punto, tiene un puntico en el examen, sí, es verdad, pero la verdad es que todavía sigue siendo muy necesaria esa interacción entre quien presta el servicio y el consumidor. Es la regla general, hay excepciones, obviamente, hay casos como vamos a ver ahorita en el modo 1 donde no hay interacción directa o personal entre uno y el otro. Generalmente, pero eso sí, hace 20 años nadie se le hubiera ocurrido que uno podría tener el médico que lo curara sin que el médico lo viera a uno, ¿cierto? Eso no se le hubiera ocurrido a nadie. El tema de calidad es muy importante. Acá, ¿cuántos economistas hay acá? Los economistas siempre hablan de fallas del mercado, ¿cierto? Entonces, si el mercado se supone que funciona perfectamente si uno no le hace nada y si no hay cero intervención o la intervención mínima por parte del Estado. Sin embargo, dicen los economistas, a veces falla el mercado, a veces la mano invisible no funciona, y se presentan unas cosas que se llaman las fallas del mercado, es decir, cosas que no funcionan y hacen que no sea eficiente el mercado y no funcione bien por sí mismo. Por ejemplo, asimetría de la información. Pues en servicios esa asimetría de la información es bastante evidente. Entonces imagínense ustedes que no son abogados, van donde el abogado para que los defienda porque si no los van a meter a la cárcel, ustedes no saben nada de derecho, el abogado empieza a hablar y ustedes entienden el 40% de lo que el señor dice porque además usamos una terminología muy complicada y entonces después del proceso usted se da cuenta que su abogado no servía para nada, que no tenía buena calidad, pero ya fue demasiado tarde porque ya estaba en la cárcel, ¿sí? O imagínense ustedes que van donde un médico, pero ustedes creen que el médico es bueno, no sabemos porque tenemos esa asimetría de la información y resulta que me amputan el pie que no era.
demasiado tarde para darme cuenta que mi médico no sabía nada, ¿cierto? Pero ¿cómo me iba a dar yo cuenta antes? Entonces, ¿qué es lo que hace que, o sea, toda esa combinación de asimetría de la información, importancia de asegurar la calidad del prestador del servicio? Todos estos factores hacen que el Estado entre a regular el mercado de los servicios, sobre todo cuando se presenta ese riesgo social, ese riesgo de que lo metan a uno a la cárcel, de que el puente que construyó el ingeniero se nos caiga cuando estamos pasando en el carro, o del médico que me amputó la pierna que no era. Entonces el Estado entra a intervenir el mercado para asegurar la calidad del prestador del servicio, las competencias del proveedor del servicio. Por eso es que el sistema de acreditación y de licenciamiento son muy importantes para los servicios, porque eso reduce las asimetrías de la información. Yo vi que había varias personas inscritas del SENA, ¿sí? El SENA está muy familiarizado con este tema, ¿sí? Y los consejos profesionales. ¿Cómo aseguramos la calidad del prestador del servicio? Y por eso hay acreditaciones internacionales como la Joint Commission, que van a una clínica, la revisan, hacen eso por usted, hacen un checklist y dicen, mire, yo le doy este sello, esta acreditación, esta certificación a esta clínica porque cumple con altos estándares internacionales. Entonces eso además reduce los costos de transacción, para seguir con el lenguaje de los economistas, porque a mí como consumidor no me toca ir a verificar que la clínica sea buena, sino que yo confío en ese sello, confío en esa acreditación y voy tranquila a ese hospital porque sé que está acreditado. ¿Listo? ¿Qué más debemos saber nosotros de los servicios? Pues que se exportan por 4 modos de suministro, eso es lo más importante. Se exportan por 4 modos de suministro. Bueno, yo les decía que pareciera que los servicios no son importantes porque no son muy visibles, porque no son visibles. Y este puntico es el que espero yo que los convenza a ustedes de que los servicios son los más importantes, incluso más que los bienes. Porque imagínense ustedes que nosotros producimos banano y queremos exportar banano. ¿Cómo hacemos para exportar banano si no tenemos transporte, si no tenemos logística, si no tenemos financiación, si no tenemos capacitación precisamente para capacitar a los agricultores que trabajan el banano? Imposible, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir este punto. Los servicios son insumos de otros sectores económicos, tienen gran importancia estratégica y sistémica. ¿Qué sería de nuestra economía sin una buena educación, buena salud, buen sistema financiero, buenas telecomunicaciones, etcétera? Bueno, a pesar de que no son famosos los servicios, son los más importantes, no solamente en Colombia, sino que además es una tendencia mundial. En el mundo, más del 60%, para hablar en términos, para redondear las cifras, más del 60% del PIB mundial está basado en los servicios. Y más del 60% del empleo que se genera en el mundo y en Colombia también, vamos a ver ahorita un poco más en detalle, lo dan los servicios. Es decir, es el gran empleador y el gran motor de la economía en el mundo y en Colombia. Y bueno, ya me adelanté a este segundo punto, que son los grandes proveedores de empleo. En Colombia y el mundo la tendencia es igual. Entonces les decía yo, el sector de los servicios es gigantesco. Después de ver todas estas características que los unen a todos, vemos acá varios ejemplos que se me ocurrieron, les traje dibujitos de quiénes están, cuáles son los jugadores, cuáles son las empresas, cuáles son los sectores que están en los servicios. Esta gráfica es interesante. ¿Qué nos muestra? En este eje está el porcentaje de empleo y en este está el ingreso per cápita en el tiempo. Entonces esto nos muestra que un país, mientras más desarrollado, o sea, más está en esta parte de la gráfica, más va a estar empleada su población en servicios, que era lo que les estaba diciendo ahorita, que además esto está muy en consonancia con que las economías desarrolladas, industrializadas, cada vez están más basadas en servicios, y esto lo muestra esta gráfica, ¿sí? Así que, y nosotros también vamos en esta misma tendencia, ¿sí?
Estas son las cifras ya exactas para Colombia. Entonces nosotros vemos acá, en la parte del PIB, el 65% del PIB está basado en servicios, después le sigue la industria, después le sigue la minería, construcción y agricultura. Y en la parte del empleo está el 62% de servicios, 17% agricultura, 12% industria, 6% construcción y 3% es otras ramas. Listo, esa es una breve introducción para que ustedes recordaran qué son los servicios y en dónde estamos. Ahora vamos a ver el proceso de internacionalización de la economía colombiana, hacia dónde vamos. Entonces, resulta que nosotros antes el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se llamaba el Ministerio de Comercio Exterior. De hecho, el primer ministro que hubo fue el presidente Juan Manuel Santos. Y eso fue hace 20 años. Hace 20 años nosotros dijimos, vamos a hacer un Ministerio de Comercio Exterior y vamos a abrirnos al mundo. Digamos que toda la historia pasada Colombia era relativamente cerrada, incluso ahora sigue siendo relativamente cerrada, una economía relativamente cerrada. Y entonces hace 20 años nos fijamos unas metas, ¿sí? Que las hemos cumplido a satisfacción, muy bien. Ahora tenemos que entrar en una fase de aprovechamiento de los acuerdos de libre comercio, porque digamos que, aunque ahorita vamos a ver una diapositiva de cómo estamos en comparación con otros países, seguimos estando rezagados, vamos a ver que hemos por lo menos hecho la tarea y ya no estamos tan rezagados, sino relativamente rezagados. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que Colombia es un país con bajas exportaciones per cápita. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver acá la gráfica, nosotros somos los más malos de todos los que están acá, esta rayita es Colombia. Después está Perú, que es esta que está un poquito mejor que nosotros, pero también va en esa senda, cada vez creciendo más. Me gusta este desempeño que es el de Corea, ¿sí? Pero en todo caso la conclusión es que Colombia tiene muy bajo nivel de exportaciones per cápita. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro punto de partida. ¿Cómo hacemos para aumentar eso? ¿Cómo hacemos para aumentar las exportaciones? ¿Y por qué es importante aumentar las exportaciones? ¿Cuáles son esos retos que nosotros tenemos? Resulta que hace 10, 15 años nosotros teníamos prácticamente nuestro mercado asegurado con Venezuela y con Ecuador y en alguna medida con Estados Unidos. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene concentración en los socios comerciales, productos y empresas? Que de repente Venezuela cambia su régimen político, cierra las puertas y entonces nosotros nos quebramos, si dependemos solamente de Venezuela. Gracias a Dios, digo yo, nos dimos cuenta un poquito antes de que eso pasara, que eso podría pasar, que estábamos asumiendo un riesgo muy alto por estar tan dependientes de un par de mercados como son Venezuela y Ecuador, y decidimos conseguir nuevos socios comerciales, ¿sí? Y por eso empezamos a negociar acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con Canadá, con Europa, y dijimos, no nos podemos quedar dependiendo y concentrándonos solo en Venezuela. Con Chile también negociamos. Entonces necesitamos, ¿cuáles son esos riesgos de tener bajas exportaciones y concentración en los socios y en los productos? Pues que hay menor crecimiento económico, hay mayor volatilidad de las exportaciones, ¿sí? Dependen del otro y son muy volátiles, se mueven mucho, y somos vulnerables a esos riesgos de los otros países. Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia? Generar más oferta exportable, vincular más empresas al comercio exterior, que no solamente sean 3 empresas las que están exportando en Colombia, sino que ahora sean 200 empresas, 300, 400, 500 empresas las que estén exportando, y diversificar nuestros socios comerciales, lo que les decía, no dependamos solamente de Venezuela, sino que busquemos otros más. Y entonces nos fijamos la meta que para el año 2020 triplicáramos las exportaciones no mineroenergéticas, o sea, las no mineras y no energéticas, ¿sí? Pasar a 46 millones de dólares. Esta era la gráfica que quería mostrarles. Comparado Colombia con Perú, México y Chile,
seguimos estando rezagados. Chile nos lleva muchísimos más. Chile ya firmó acuerdo con Malasia, con Australia, con la India, con China, ¿sí? Que nosotros no tenemos ni siquiera en el radar. Pero la verdad es que hemos mejorado mucho, porque hace 10, 20 años no teníamos más de 3, teníamos lo que se llamaba el G3, que hoy ya es solamente nuestro acuerdo con México, porque Venezuela se salió, eran México, Venezuela, Colombia, y ahora solamente tenemos con México. Ese es de 1995, la CAN, que también es viejito. Con Venezuela lo cambiamos por un acuerdo comercial con ellos en la medida en que se salieron de la CAN, aunque ahora ya son con Mercosur y nosotros tenemos un acuerdo con Mercosur. ¿Qué pasa con Mercosur? Que no tiene componente de servicios, estamos en negociaciones. ¿Qué hemos visto nosotros? Que Perú, México y Chile han hecho la tarea, se han abierto, son economías abiertas y tienen un buen desarrollo económico, un buen desempeño económico. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues digamos que la política industrial que tiene el gobierno nacional no se basa solamente en la internacionalización de la economía. Necesitamos también trabajar en la productividad y en la competitividad de las empresas. Para eso tenemos un viceministerio especial. Yo tuve el placer de trabajar allá, tengo alguna idea, pero ese no es mi fuerte. Yo ahora estoy en comercio exterior. Pero les puedo contar que tenemos una agenda transversal en donde se desarrollan bienes públicos. Para nadie es un secreto que si yo quiero exportar banano, café y flores, pues necesito unas buenas carreteras para poder sacar mis productos a puerto, ¿sí? Entonces aquí hay que trabajar también, por ejemplo, la reforma de parafiscales para generar más empleo, está el PIPE, que es la estrategia del gobierno nacional para impulsar la economía, infraestructura, fortalecimiento de la DIAN, de las aduanas, que como se han podido ver, las aduanas no tienen nada que ver con este negocio de los servicios. Por eso es que exportar servicios es distinto a exportar bienes, que era el nombre de la conferencia. Nosotros por acá no pasamos nunca por la aduana y por eso tenemos otros problemas, por ejemplo, los estadísticos. Es difícil conseguir estadísticas en servicios porque como nadie pasa por la aduana, salvo en transportes y viajes, pero ya hablaremos de eso. Hay una agenda sectorial, que es el programa de transformación productiva, que seguramente algunos de ustedes lo conocen. Quienes no lo conocen, yo los invito a que revisen este programa. En la página de internet es www.ptp.com.co, que quiere decir Programa de Transformación Productiva. Es un programa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que está anidado en Bancoldex y es básicamente una alianza público-privada en donde se identifican unos sectores, por eso es que es una agenda sectorial, unos sectores que tienen potencial de ser de talla mundial y están trabajando en solucionar los cuellos de botella para esos sectores específicos para que logren posicionarse como de talla mundial. Y hay también unas agendas regionales, entonces nosotros tenemos las comisiones regionales de competitividad, en donde están todos los actores de las regiones, entonces está la academia, está el sector productivo, está el gobierno y está toda la sociedad civil, en donde se ponen de acuerdo en cuáles son sus apuestas productivas regionales, a qué le va a apostar la región y en qué van a trabajar. Este es el gran reto que nosotros tenemos en Colombia. Resulta que Colombia en los servicios es importador neto de servicios. ¿Qué quiere decir eso? Que la rayita roja es lo que nosotros importamos y la azul lo que exportamos. Exportamos un poco menos de 6.000 millones de dólares e importamos un poco más de 10.000 millones de dólares, prácticamente el doble. ¿Quiénes son los grandes jugadores mundiales? ¿A quiénes le importamos nosotros esos servicios? ¿Quiénes son los que se están llevando la torta en el comercio exterior de servicios? Básicamente 10 países, los que están en rojito, que son estos, son los que más exportan. Estos 10 países que están en rojito mueven el 50% del comercio exterior mundial de servicios. ¿Listo? Entonces es a ellos a los que nos tenemos que parecer y es a ellos. Ese es nuestro referente. Bueno, ahora sí llegamos a los famosos modos de suministro de los servicios. Los que estaban dormidos, no hay problema, despiértense ya y entienden cómo se exporta servicios. Vamos a llegar a lo que es. ¿Cómo exportar yo servicios? Yo
yo soy una ingeniera civil y quiero exportar servicios. ¿Cómo exporto servicios? Entonces la respuesta de abogada es depende. ¿De qué depende? Del modo de suministro. Pero entonces empecemos a ver modos de suministro. Esta es la gráfica que explica modos de suministro. Como les decía, es modo 1, 2, 3 y 4. Esto se lo inventó la OMC. La OMC es la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Entonces la OMC dijo, mire, esto de los servicios es tan complejo, son tan distintos, ¿sí? Que mejor hagámoslo, pues, por como que caractericémoslo y definámoslo según la modalidad del tipo en que se va a suministrar el servicio. Entonces empezamos con modo 1. Modo 1, ustedes se van a imaginar que quien presta el servicio se va a quedar en su país. Entonces yo soy la prestadora del servicio, soy colombiana, soy residente colombiana y me quedo en Colombia. Al otro lado está mi socio, que es mi consumidor, mi cliente, que es canadiense, por ejemplo, y entonces el canadiense tampoco se va a mover de su casa. El canadiense me contacta, me dice, mándeme por favor un plano de un puente que yo quiero construir acá, mándemelo por correo electrónico y yo le pago, yo le consigno el pago en su cuenta bancaria en Colombia. Como dice acá, el servicio cruza la frontera. Tanto el consumidor como el proveedor del servicio se quedan en su país, en el país A y en el país B. Ninguno se movió. Adelante. Pero creo que necesitas micrófono, ¿cierto? Ah, gracias. No, ya no. Te voy a explicar los 4. Si quedas todavía con la duda, vuelves y me dices. Listo. Entonces, este es básicamente por internet. También es el servicio, por ejemplo, de transporte. Ahorita vamos a ver, Mauricio, no te preocupes que ahorita empezamos. Mira, modo 1 y empiezo yo a poner un ejemplo. Pero esta me parece importante para que tengan la pantalla completa. Modo 2. El modo 2, el ejemplo típico es el turismo. Entonces piensen en el turista. El turista es el consumidor que se desplaza, por eso dice aquí, el consumidor cruza la frontera. El consumidor se desplaza, viene acá a nuestro país, tú le prestas el servicio de hotelería, de restaurante, de todo, y él recibe el servicio y él es el que se desplaza, él vuelve a su país de origen, ¿sí? Entonces el proveedor del servicio, que es el hotel, todos ellos no nos trasladamos, seguimos en Colombia. El consumidor es el que se traslada. Yo ahora estoy pensando que ustedes no están viendo, ¿cierto que no? ¿Y por qué no se tratan de hacer acá? ¿No? Gracias. Por allá también veo... Bueno, ese es modo 2. Entonces, el paciente que viene a Colombia o a Bogotá, a Cali, a Medellín, a cualquier parte, a hacerse una operación porque resulta que no ve bien, entonces tiene que hacerse acá que son tan buenas y tan baratas las operaciones de los ojos, de la miopía, uno de repente ve todo súper bien sin las gafas. En cambio en Estados Unidos son muy caras, entonces el señor, viniendo con la familia, teniendo una semana más de vacaciones, practicándose la cirugía, le sale incluso con todo eso más barato que si se lo hubiera hecho en Estados Unidos. ¿Cierto que es más o menos así? Entonces imagínense pues, vacaciones, cirugía, familia, todo incluido y aún así es más barato que hacérmelo en Estados Unidos. Y además me aseguran que son de excelente calidad, tan buena la calidad como la de Estados Unidos, pues entonces yo me vengo a hacer la cirugía acá, ¿sí? Entonces el paciente, ahí miren, el consumidor es el paciente, el consumidor cruza la frontera, viene a Colombia y acá el médico le presta el servicio sin desplazarse. Eso es exportar servicios. Así que el que piensa que para poder exportar servicios tiene que ir a Estados Unidos está equivocado. Ya le mostré 2 formas en que el proveedor del servicio no se traslada del país, es decir, ustedes como proveedores de servicios no salen del país y aún así pueden estar exportando servicios, ¿vale? En el 3 y en el 4 sí hay desplazamiento del proveedor del servicio. Mire, el proveedor cruza la frontera.
¿Cuál es la diferencia? Y aquí lo pueden ver en esta línea, en esta flecha. Y es que en el caso de modo 3, que está muy asociado con la inversión extranjera, el proveedor cruza la frontera y no regresa. ¿Por qué? Porque tiene presencia local. Imagínense ustedes que yo exportara el restaurante, el servicio de restaurante de comidas es un servicio también, ¿sí? Y entonces imagínense yo mandando hamburguesas y papitas fritas por correo para que le lleguen a mi cliente en Estados Unidos, ¿cierto que no? Bueno, entonces por eso hay veces que el servicio requiere la presencia local de la empresa para poder prestar el servicio, ¿sí? Y ese es el modo 3. Está muy asociado a la inversión extranjera, pues porque necesita constituirse como sociedad en el otro país para poder prestar el servicio. Generalmente es personas jurídicas. ¿Qué pasa en modo 4? Que ahí es la persona natural quien va al otro país, presta el servicio, se devuelve y le pagan en el país de origen. Digamos que la Universidad Externado, digamos que a mí me invita la Universidad de Harvard a hacer esta misma charla en Estados Unidos. Yo voy a Estados Unidos, yo soy la proveedora del servicio, dicto la clase, eso es prestar un servicio, doy esta charla, me devuelvo a Colombia, me pagan acá, yo ahí exporté un servicio por modo 4. ¿Sí? Bueno, ahora sí, bueno, no, sigamos porque cada una de las, como este es lo principal de la conferencia, ¿cómo exporto servicios? Entonces ya ustedes cuando les pregunten, ¿cómo exporto servicios? Depende de qué servicio estemos hablando. ¿Usted a qué se dedica? ¿Sí? Y entonces lo caracterizamos en cada uno de los modos y vamos a ver todas las implicaciones que tiene dependiendo del modo en que usted vaya a suministrar el servicio. Entonces digamos que el modo 1, que es el más importante en Colombia, ahorita vamos a ver que más del 80% del comercio exterior de servicios colombianos se hace a través de modo 1, que recuerden que modo 1 es cuando ninguno de los dos se desplaza del lugar de origen. Entonces, ¿qué servicios se prestan por el modo 1? Consultorías en general, servicios jurídicos, arquitectura, ingeniería, contabilidad, investigación y desarrollo, publicidad. Estos son algunos ejemplos. El caso típico es esto de los call centers o BPO, que también se llaman ITO, KPO, depende de qué tanto conocimiento o de qué tanto desarrollo haya en esa tercerización del servicio. ¿Esto qué quiere decir tercerización del servicio? De las llamadas de telefónicas, por ejemplo, entonces usted terceriza su atención al cliente, su servicio al cliente, entonces eso es cuando uno llama a poner una queja porque la tarjeta de crédito no le funciona y le contestan en Argentina, un señor argentino queridísimo a decirle a uno cómo soluciona el problema, ¿sí? Ahí miren que nadie se está desplazando, uno a través de una llamada telefónica está obteniendo un servicio. ¿Qué otro ejemplo? Los de transporte. En general, transporte se hace por modo 1, porque el servicio es el que se transporta. Las empresas están cada una en su lugar de donde, es decir, por ejemplo, Avianca está instalada en Colombia y entonces va y tiene otra empresa en Chile, por ejemplo, y entonces el pasajero es el que va y vuelve, que es el servicio de transporte. Bueno, ¿qué más se tiene que tener en cuenta acá? Pues el tema de impuestos, que es el que más le duele a los empresarios porque al final representa plata. ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando de modo 1, es importante tener en cuenta este par de artículos del Estatuto Tributario. El 254. ¿Por qué es importante el artículo 254? Porque resulta que los empresarios lo que más nos piden a nosotros son los acuerdos de doble tributación. Esos son muy vendedores, muy taquilleros. A pesar de las limitaciones que tienen, aunque también tienen ventajas, ¿sí? Pero entonces, cuando no tenemos un acuerdo de doble tributación con otro país, podemos hacer uso del artículo 254 del Estatuto Tributario, que dice que usted puede deducir los impuestos que haya pagado en el exterior. Aquí dice, descuento por impuestos pagados en el exterior. Aplica para personas naturales, residentes en Colombia y las sociedades y entidades nacionales, pero eso sí, no vayan a descontar, pues, no tengo que pagar nada porque es que tuve que pagar mucho afuera, no. Siempre que el descuento no exceda el monto del impuesto que deba pagar en Colombia por ese mismo ingreso. Eso es importante, una aclaración importante. Pero este sí es el otro regalo que tienen los exportadores de servicios y es el artículo 481, literal C, del Estatuto Tributario que habla del IVA.
Porque es un regalo. Resulta que en las exportaciones en los bienes no tienen que pagar el IVA. Cuando usted va a exportar un banano, cualquier cosa, usted no paga IVA. Y ahí es fácil, porque es que en el mundo de los bienes es relativamente fácil todo. En el de los servicios es un poco más complejo. Y les voy a poner un caso. Imagínense ustedes, ya les dije que el extranjero que iba al restaurante, uno está ahí exportando un servicio. Pero imagínense ustedes a la DIAN yendo al restaurante de uno y diciéndole, ¿usted a cuántos extranjeros atendió? Entonces de esos extranjeros usted no me tiene que pagar IVA porque es que eso es una exportación de servicios. ¿Sí o qué? Que se mueren locos en la DIAN haciendo eso. Se vuelve, y ya ahí los economistas también nos ayudarán con sus términos, eso se vuelve administrar el sistema se vuelve más costoso que lo que uno recauda. Entonces eso no es eficiente. ¿Sí? Ahora vamos a ver unas exclusiones que el Estado decide hacer. Entonces decide, la educación no va a tener el IVA para nadie, ni si vas a exportar ni no, pero eso es otra decisión política. El caso es que no cobrarle el IVA a los exportadores de servicios en los 4 modos de suministro del servicio es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil administrar eso. Entonces el Estado sabe que quiere promocionar la exportación de servicios y sabe que no tiene sentido que usted tenga que pagar el IVA si usted va a exportar su servicio. Entonces digamos que llegamos a un punto intermedio y el punto intermedio es este artículo 481 que le aplica a modo 1, que es el que estamos viendo, recuerden. Entonces, cuando usted va a exportar servicios a través de modo 1, usted no tiene que pagar el IVA. ¿Cuál fue la gran ventaja? Este decreto, que es el 2223 del 2013, fue un gran avance que logramos nosotros con la DIAN, una colaboración armoniosa entre las entidades para que fuera más fácil para los empresarios que exportaran servicios. Resulta que antes había que registrar el contrato. ¿Cuántos de ustedes tenían la experiencia de registrar el contrato en la UCE, en la Ventanilla Única de Comercio Exterior? Ninguno tuvo que... Sí o qué, que eso era muy engorroso. Era muy difícil, era complicado. Además eso era con firma digital y entonces como que se morían locos. Sobre todo cuando eran empresas chiquitas, porque las empresas grandes pues tienen un señor que se dedica a eso y pues ya le coge el tiro a la cosa, como decimos, ¿cierto? Pero los pequeños empresarios, ellos mismos les tocaba sentarse todo un día pues a registrar el contrato. Eso se acabó, ¿usted ya se había dado cuenta? Sí, que se acabó. Ah, bueno, pues el chisme ya lleva casi un año, pero bueno, se enteró, pero por lo menos se enteró. Pues ya no hay que registrar ningún contrato, ¿sí? Ahora hay que tener en cuenta 2 cosas. Una cosa es que yo no facture el IVA, entonces cuando ustedes van a hacer la factura no cobran el IVA y se lo dan a su cliente. Y otra cosa es pedir la devolución del IVA que usted pagó en toda su cadena productiva, ¿sí? Cuando ustedes van a poder pedir la devolución del IVA que hayan pagado para la prestación de ese servicio, ahí sí tienen que acercarse a la DIAN, tienen que hacer la solicitud y entregar los documentos soporte que dice acá. Pero si ustedes no van a pedir devolución del IVA, sino que simplemente están facturando en el uso normal de sus negocios, en el curso normal de sus negocios, entonces ahí no tienen que facturar IVA. Entonces, ¿cuáles son las grandes ventajas de este nuevo decreto, el 2223? No se requiere registro previo, lo que les acabo de decir, ya se acabó el registro en la UCE. Tiene que estar inscrito en el RUT como exportador de servicios, eso es importante. Bueno, no se factura con IVA, pero usted tiene que guardar todos los documentos soporte de la operación, ¿cierto? Porque si el día de mañana va la DIAN a su oficina y le dice, a ver, muéstreme su declaración de renta, muéstreme su declaración de IVA, ¿qué ha hecho usted? Pues usted tiene que tener todos los soportes que soportan su operación, ¿sí? Entonces, aquí dice, los exportadores solo deben conservar los documentos soportes de la exportación y presentarlos para la solicitud de devolución. Lo que les decía, si va a solicitar devolución, los tiene que presentar, pero en todo caso guárdelos por si el día de mañana viene la DIAN a hacerle una auditoría, usted tenga todo el soporte de su operación. ¿Cuáles son esos documentos soporte? Entonces son la factura y algunos de los siguientes documentos. Entonces lo que nosotros queríamos, lo que usted tiene que demostrar acá
es que hay un contrato. Acuérdense que contrato puede ser verbal o escrito, ¿cierto? Todo depende. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es demostrar que hubo un acuerdo de voluntades con su cliente. Entonces, ¿cómo le muestro yo eso? Pues lo puedo demostrar con un contrato escrito, pero también lo puedo demostrar con una oferta y su correspondiente aceptación, con una orden de compra de servicios o carta de intención y el acuse de recibo. ¿Sí? Algo que demuestre que hubo un acuerdo de voluntades. Y además tienen que presentar esta certificación en donde el prestador del servicio certifica bajo la gravedad de juramento que el servicio será utilizado exclusivamente en el exterior. Y esto es muy importante, la DIAN vive muy preocupada porque lo último que queremos, o sea, lo que no queremos es una triangulación para evadir impuestos. ¿Sí? Nosotros sí queremos que la gente exporte servicios, lo que nosotros no queremos es que la gente le haga triquiñuelas a la DIAN, dice que va a exportar un servicio, no factura con IVA y mentiras que ni nada de exportación de servicio, el servicio va y vuelve y se va a consumir acá. ¿Sí? Sí, en eso hay que ser muy responsables y ahí, como dirían los profesores de uno del colegio, la responsabilidad de los empresarios es muy grande. Digamos que la DIAN ha hecho un voto de confianza y en nuestras manos está que sigan confiando en ustedes los empresarios que son nuestra razón de ser y por quienes nosotros abogamos en el Ministerio de Comercio. Pero como dirían, no nos hagan quedar mal, no utilicen mal la figura, que eso después va en contravía de nosotros. Bueno, y finalmente retención en la fuente. Este es un factor muy importante. Cuando usted va a negociar con su cliente, usted le tiene que decir, pues le tiene que preguntar si él tiene alguna retención en la fuente. Recuerden que la retención en la fuente es el impuesto anticipado del impuesto de renta. Entonces, es posible que él sea un retenedor y que me tenga que retener. Entonces, eso hay que preguntarlo porque está sujeto a la tarifa de retención en el país donde está su cliente. ¿Qué más es importante que tengamos en cuenta? El régimen cambiario. Resulta que en servicios usted puede o no, es voluntario, canalizar las divisas pues hacia Colombia, traerlas a Colombia, es su opción. Eso sí, si lo hace, recuerde que lo tiene que hacer a través del formulario 5 del Banco de la República. Pero usted eventualmente, si quiere, puede dejar, digamos que es un cliente en Estados Unidos, si le pagan en Estados Unidos, usted puede dejar sus divisas en Estados Unidos. No es obligatorio traerlos al país. Bueno, listo, se acabó modo 1. Ahora sí le quedó claro o todavía tiene alguna dudita. Y ahora sí acabamos modo 1. Pues es que también tengo como una duda respecto a esa partecita. Ah, bueno, cuénteme, ¿cuál es la duda? Gracias. Es en cuanto a una persona que trabaja, presta su servicio en el exterior, pero se le paga en Colombia, pero no vive acá. Ahí queda uno como en la inquietud, ¿cómo se le...? No, lo importante es dónde es residente la persona. Cuando digo él es un colombiano, no sé qué, lo importante es si es residente tributariamente. ¿Tiene residencia en Colombia y en Estados Unidos? No, pues, ¿cuánto tiempo permanece en Colombia al año? ¿Más de 6 meses o menos de 6 meses? Pues varía los años, porque hay años en que está... Entonces la respuesta va a variar dependiendo del año, porque la norma tributaria acá, y me corregirán los tributaristas, yo no soy tributarista, dice que cuando uno pasa más de 6 meses en el país se considera residente colombiano, y entonces eso lo obliga a usted a tributar como residente colombiano. En esa medida cambian las cosas. Si es residente colombiano, entonces sí estamos hablando de una exportación de servicios, le pagan acá, va y presta el servicio y regresa. Ahora, si usted me está diciendo que la señora vive en el exterior, no tiene nada. ¿Sabe que eso es una muy buena pregunta? A mí vienen muchas personas a mi oficina y me dicen, mire, es que yo soy muy buena enfermera, en Canadá se necesitan muchas enfermeras, yo me quiero ir a vivir a Canadá y trabajar como enfermera. Y yo le digo, señora, me parece muy interesante, usted seguramente es una muy buena enfermera, le deseo mucha suerte, pero eso no tiene nada que ver con exportación de servicios. Vaya al Ministerio de Trabajo, ellos tienen un programa ya que se llama como de migración laboral, no sé qué, allá la tienen. Eso no es exportación de servicio, porque si tú veías,
para que haya una exportación de servicio por modo 4, que es el último en donde el prestador del servicio, como la enfermera, para que eso sea una exportación de servicios tiene que ser la enfermera que va a Canadá, atiende al viejito por un mes, regresa a Colombia y le pagan en Colombia. Ahí sí estamos hablando de exportación de servicios. Si la señora se va a Canadá, trabaja como enfermera toda su vida, 10 años en Canadá y regresa a Colombia y manda divisas, es que lo que a mí me parece es que eso que le pagan acá es casi que una remesa. Es plata que está mandando el extranjero a Colombia, pero no se cataloga como una exportación de servicios, sino que es otra modalidad, ¿sí? de migración. Digamos que cuando el exportador de servicio va al otro país y vuelve, se llama migración circular, que es temporal. Sí es migración, pero es circular, es como por un momentico. Sí, así es. Cuando la persona va y se establece en el otro país, se llama migración permanente, que no está asociada con la exportación del servicio. Sí, bueno, es que es como complicadito porque va, trabaja allá, viene, trabaja acá. Y pues ya en la parte fiscal le queda a uno como difícil determinar cuál sería su posición, ¿no? Entonces, tal vez esa es como la inquietud, pero bueno, vamos Pero a ver. no es modo 1 en todo caso. Lo que sí me queda claro es que no es modo 1, porque acuérdense que en modo 1 no hay desplazamiento. Eventualmente sería modo 4, pero lo que sí hay que hacer es que hay que hacer bien juicioso, hay que asesorarse de un tributarista y me imagino que va a depender de cada año fiscal, dependiendo de cuánto tiempo pase la señora por fuera o no. Yo creo que ese sería el determinante. Gracias. Ya le doy la palabra. Hace bastante pues yo he trabajado el tema de exportación de servicios y había restricciones en cuanto a los vinculados económicos. No sé qué me puedas actualizar hoy en día sobre eso, si ha cambiado o está igual. Sigue igual. No, esa batalla no la logramos ganar, sigue igual. Al 1865, ¿cierto? ¿Cómo detectan, o sea, cómo establecen Es que hay un vinculado económico o hay unas... Hay una, en el estatuto tributario, yo no la tengo acá, pero en el estatuto tributario hay una definición clara de vinculado económico. Ahí lo dice claramente. Pero sigue el mismo problema del 1865 de que si hay una sucursal acá y no sé qué. Okay. Sigue igual, lo siento. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta viene sobre todo a la factura, ¿no? La factura que hace el proveedor de servicios aquí en Colombia, residente colombiano, sobre a quien se le va a prestar el servicio, ya sea en otro país, el importador. Sí. ¿Cómo va a ser esa factura para no cobrar el IVA? ¿Okay? Debe tener algún elemento especial, algún elemento esencial. La factura debe ser en moneda extranjera, no puede ser en moneda extranjera, puede ser en moneda local. ¿Cómo? O sea, porque tú haces la factura y lamentablemente, o sea, no le pones, no le cobras el IVA, pero debe tener un requisito esencial la factura para no cobrarla. A eso me refiero. Pues yo eso lo consultaría con mi contador, pero no tienes que sacar una factura especial. Es decir, es la misma factura que tú utilizas, lo que pasa, pues en las facturas uno pone el ítem y el valor y no sé qué, Oye. y pues entonces ahí IVA 0. No es una factura especial que tú tengas que hacer, es la misma factura que tú utilizas regularmente acá, simplemente que no cobras el IVA. Ahora, ¿qué fue lo otro que me preguntaste? Sobre el tema de la moneda, o sea, si Sí. la moneda, si tiene que ser en moneda colombiana o puede ser en moneda extranjera, si puede ser en divisa, o sea, sobre la parte de exportación. Hasta donde yo entiendo tiene que ser en moneda colombiana, pero pues eso tú lo puedes hacer el cambio. ¿Y aquí? Pero yo en eso no, la verdad es que yo no soy experta en eso, me parece que es un tema muy técnico, muy contable, y es mejor que lo averigües con tu asesor contable o asesor tributario. Y la última pregunta es al que compra el servicio, ¿verdad? Debe estar residenciado en el exterior, es lo que usted está diciendo. Entonces su residencia y la factura debe ser, por decir que reside en otro país, realmente, ¿sí? ¿Cierto? O sea, es como tal el requisito para tú decir que es extranjero. La clave es esta, mira. Certificación del prestador de servicio indicando que el servicio será utilizado exclusivamente en el exterior. Esa es la clave, es una certificación que tú haces. ¿De quién se saca esa certificación? No, tú la haces. Directamente. Sí.
Bueno, estas preguntas vienen de personas que nos están viendo online. Ah, ok. Entonces, una persona pregunta si para acceder al beneficio dispuesto en el artículo 481 del Estatuto Tributario se deben cumplir los requisitos dispuestos en el decreto 2223 del 2013. Sí, claro. Y que por tal razón no es posible entender que los modos donde hay desplazamiento sea posible acceder al beneficio del artículo 481. Entendió perfectamente. Recuerden que vamos en modo 1. ¿Sí? Modo 1. Y en modo 1 no hay desplazamiento. Lo entendió muy bien, sí. Y otra pregunta es... Y yo les invito a que se lean el decreto 2223, ¿sí? O sea, ahí está cada uno de los pasos, está explicado bien todo, ¿sí? La invitación es sale. No se queden solamente con lo que yo les digo acá, ustedes tienen que ir, averiguar, leer el 481, el literal C, el decreto 2223, revisar, ¿sí? Hacer bien la tarea juiciosos. Listo, y otra pregunta es que si dice la persona, en este momento la DIAN pide el registro de contratos en su plataforma. ¿Qué pasa si el pago al proveedor se efectúa previamente el registro? No, en este momento la DIAN no puede estar exigiendo el registro. Puede que sea un contrato de transferencia de tecnología lo que él está hablando, pero este de exportación de servicios ya no se pide el registro. Sí, dile si quieres que me mande un correo electrónico contándome exactamente el caso, porque me parece que no, y sí es una normalidad, o sea, yo averiguo en la DIAN qué es lo que está pasando, pero en principio, desde hace ya un año, desde el año, la reforma tributaria salió en diciembre del 2012, ¿cierto que sí? Y entonces casi que duramos un año sacando este decreto 2223, es como de agosto, septiembre. Todo ese año, digamos que sí estaban en un limbo jurídico, de hecho trataban de registrarlo y entonces no los dejaba, eso fue un poco complejo, pero este decreto 2223 solucionó ese problema también para los que haya acá y que me estén escuchando, del contrato que se celebra enero, febrero del 2013 y resulta que trataban de registrarlo en la UCI y no lo lograban. Ese decreto 2223 solucionó ese limbo jurídico, digamos que tuvo como efectos retroactivos desde el 20, es que creo que la reforma salió como el 28 de diciembre, entonces desde el 29 de diciembre del 2012 entra a cubrir todos esos contratos, pero estoy segura de que no lo tiene que registrar en la DIAN. Bueno, sigamos a los otros modos, ¿sí? Porque como les decía, este 481 es solamente para modo 1, donde no hay desplazamiento ni del proveedor ni del consumidor. Modo 2, entonces, hablábamos que el caso típico es del turista, pero entonces también nos podemos imaginar un canadiense, un ciudadano canadiense que viaja a Colombia a que le realicen una cirugía cardiovascular en la clínica Valle de Lili en Cali, ¿sí? Ese es modo 2, y entonces pues los ejemplos son turismo, servicio de educación, servicios médicos, como les contaba ahorita. Cuando estamos hablando de consumo en el extranjero, ¿cómo se regula el tema del IVA? Para desarrollar la pregunta de nuestra seguidora en línea. Entonces, el literal que hay que mirar no es el C, sino el D del 481, que habla de bienes exentos con derecho a devolución bimestral. Y entonces habla ya de sectores, en parte por lo que yo les decía que es muy difícil controlar o administrar un sistema en donde unos sí y en otros no. Entonces el Estado colombiano toma la decisión de que el servicio turístico, cuando se vende por empaquetamiento al ciudadano al residente no colombiano, o sea, un residente extranjero, lo exime del IVA, ¿sí? Entonces, ¿esto dónde está regulado? Este literal D, no el C, el D, en el decreto 2646. Solo para turismo, escúchenme bien, esto es solo turismo. Y entonces el restaurante, no. Y entonces educación, pues hay otro artículo acá. Pero este literal D es solo para turismo, que se le presta al extranjero. Entonces, en la reglamentación del 2646 se dice lo que les acabo de decir, que son servicios turísticos vendidos bajo la modalidad de planes o paquetes turísticos por las agencias operadoras. Los hoteles tienen que estar inscritos en el Registro Nacional de Turismo. Y hay una serie de requisitos, por eso los invito a que se lean el 2646. Servicios hoteleros vendidos por los hoteles a las agencias operadoras. Y acá vuelve y nos hace la señalamiento, siempre y cuando, o sea, bajo la condición
de que el consumidor sea un residente en el exterior. No puede ser un colombiano, tiene que ser un residente en el exterior. Mejor dicho, sí puede ser un colombiano, pero que sea residente en el extranjero. Si yo ya no resido en Colombia, sino que resido en Estados Unidos, puedo ser beneficiaria. Lo que es importante no es la nacionalidad, sino la residencia, que era lo que yo le decía a ella. Ahora, otros sectores distintos al turismo, Entonces miramos, por ejemplo, son ejemplos, el 476 que dice que los siguientes servicios estarán excluidos del IVA. Entonces habla de la educación, pero aquí nos cubre a todos, sea o no exportación de un servicio. Y entonces nosotros cuando pagamos, no pagamos el IVA en la educación, en el transporte y en los servicios médicos. Que hablamos ahorita. Modo 3. Este es un recorderis. Modo 3 es la presencia local. Es cuando yo invierto en otro país para prestar el servicio. Entonces el ejemplo que tenemos acá es una empresa española de servicios de telefonía establece una empresa en Colombia para prestar los servicios de telecomunicaciones. Esto de establece es fundamental porque si no se establece, sino que simplemente una llamada telefónica, sí sería por modo 1, ¿sí? Si la empresa no viene, es cuando Claro viene, se instala acá y presta el servicio acá para nosotros. Ahí es cuando estamos hablando de modo 3. ¿Qué servicios se prestan? Entonces, por ejemplo, telecomunicaciones, servicios financieros, servicios de distribución, servicios de restaurante, por ejemplo, también. ¿Sí? Estos son solo ejemplos. Modo 4. Entonces, ahora sí entramos al caso del profesional que se desplaza al otro país para prestar el servicio. Entonces, ¿qué ejemplo tenemos acá? Un ingeniero de sistemas es contratado por una empresa mexicana para realizar una asistencia técnica a un software en Ciudad de México durante 10 días. ¿Sí? Es temporal. ¿Cuáles son los ejemplos? Entonces casi que todos los servicios profesionales podrían servir de ejemplo. Cuando hay desplazamiento, porque ya me dirán, ay, pero si el servicio de arquitectura, ingeniería, contabilidad, todo eso se presta desde mi casa. Ah, no, entonces es modo 1. ¿Sí? Esto es cuando el prestador de servicios se desplaza al otro país a prestar el servicio. Asistencia técnica, servicios de enseñanza, el ejemplo que yo les ponía que iba a Estados Unidos a una universidad a dictar esta misma charla. ¿Qué hay que tener en cuenta en este modo 4? Es otro mundo distinto al modo 1. Las visas es fundamental, ¿sí? Porque ¿cómo voy a ir yo a prestar el servicio? ¿Cómo voy a ir yo a dictar la charla a Estados Unidos si no me dan la visa? ¿Sí? En el modo 1 no, el modo 1 es un mundo libre de visas, gracias a Dios. En el modo 4 no, sí, necesito visa. Entonces nosotros en los acuerdos comerciales hacemos nuestro mejor ejercicio para lograr que sea lo más transparente posible y lo más fácil para el colombiano. Sin embargo, no se creen falsas expectativas, porque resulta que el otorgamiento de visas es el acto soberano y arbitrario y discrecional que tiene un Estado, ¿sí? Ese es de los pocos que le quedan en este momento a los Estados. El Estado puede sencillamente decidir que no le da a uno la visa y nadie se va a comprometer, ni siquiera a través de un acuerdo de libre comercio, a que yo sí le voy a dar a usted todas las visas que sus ciudadanos me pidan, ¿sí? Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, le decimos, mire, si usted me va a negar la visa, pues por lo menos niéguemela en 3 días, pero no es que con mi pasaporte 4 meses, pues, y a los 4 meses no le voy a dar la visa, ¿sí? O uno podría eventualmente, y depende de cómo esté redactado el acuerdo, yo ahora los invito a que se lean los acuerdos de libre comercio, son un poco densos, pero son interesantes. ¿Cuántos de ustedes se han leído el capítulo de comercio transfronterizo de servicios? ¿Alguien ha hecho el ejercicio? Nadie. De verdad que chévere que nos lo leyéramos para poder hablar un poquito y con más fundamento. Pero el caso es que estos acuerdos se llaman acuerdos, o sea, los capítulos se llaman entrada temporal de personas. Volvemos a la temporalidad, no estamos hablando de migración definitiva ni permanente. Comercio, sí. El capítulo se llama Comercio de Servicios Transfronterizo de Servicios. Comercio Transfronterizo de Servicios, se llama así. Ese es un capítulo, este es como el capítulo madre de todos los servicios, ¿sí? Depende del interés de las partes, después hay otros capítulos, capítulo de telecomunicaciones, capítulos de servicios financieros,
capítulo de entrada temporal de personas para el tema de visas. ¿Sí? Capítulo de comercio electrónico también hace parte de servicios. Entonces se van ahí como, unas veces son capítulos y otras veces son anexos del de comercio transfronterizo de servicios. Bueno, reconocimiento mutuo, este es un tema muy bonito del que últimamente hemos estado hablando mucho. Resulta que el mundo ideal es que mi tarjeta profesional de ingeniero expedida en Colombia sea válida en Estados Unidos, en Chile, y que yo con esa misma tarjeta profesional colombiana pueda firmar un plano que se ejecute en el otro país. Ese es el mundo ideal, esperemos que a mis nietos les toque ese mundo ideal. ¿Por qué? Pues porque eso requiere una negociación ardua y depende también del país. Y hay que también tener en cuenta cuáles son los estándares que nosotros tenemos acá. Y ahí también es una invitación muy interesante que yo le hago a las universidades. De hecho, la semana pasada estuvieron una delegación de canadienses en el marco de un acuerdo de cooperación con Canadá, y entonces ellos estaban mirando cuáles eran los estándares que nosotros pedíamos acá para ingenierías, porque el acuerdo con ellos nos dice priorice ingenierías. Entonces, pues tenemos un sistema bastante distinto al de ellos. Resulta, ¿ustedes saben qué se necesita para ser ingeniero en Canadá? ¿A alguien le suena algo? Bueno, pues resulta que fuera del título, usted sale con un título, tiene que tener 4 años de experiencia, ¿sí? 4 años de experiencia. Y durante esos 4 años de experiencia usted no se puede llamar ingeniero, usted se llama miembro en entrenamiento, ¿sí? Usted no se puede llamar públicamente ingeniero. Necesita una póliza de seguro, porque imagínese que usted su plano vaya y haga alguna catástrofe, ¿sí? ¿Yo a quién le voy a cobrar? Usted no tiene, yo no tengo más de 100 millones de pesos para pagar, y seguramente los daños van a ser mayores, entonces usted necesita una póliza que asegure su trabajo. Bueno, y así tienen un montón de requisitos. Ustedes saben qué se necesita para hacer. Bueno, además tiene que haber educación continuada, ¿sí? Si usted no hace educación continuada, entonces le quitan su licencia de ingeniero y hay que renovarla. Entonces eso quiere decir que el ama de casa que duró, yo me dedico mañana a cuidar a mi bebé y yo soy abogada, tengo licencia, yo tengo tarjeta profesional. Y en 20 años ya mi hijo está ya otra vez en la universidad, a mí me dieron como ganas de volver a trabajar y voy al día siguiente con mi tarjeta profesional y presento una demanda en el Consejo, una demanda en la Corte Suprema. ¿Lo puedo hacer? Sí. 20 años no estudié nada, no ejercí nada, no hice nada. Sí lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, pues ahí tenemos buenas reflexiones para que nos hagamos de cómo están nuestros estándares en Colombia comparados con otros países. Allá no, en Canadá no, claramente no. Usted tiene que estarse recertificando, o sea, la tarjeta no es indefinida. Tienes que estar probando que estás trabajando, que estás educándote, que estás en educación continua. Bueno, pero entonces en el mundo de los reconocimientos mutuos, yo puedo hacer reconocimiento de título del pregrado, ¿sí? Del diploma como tal. Colombia tiene con Uruguay, México, Chile, España, Portugal y países de Mercosur. Eso los negocia el Ministerio de Educación Nacional y tenemos varios. Resulta que también existen acuerdos de reconocimiento mutuo de títulos, de licencias o matrículas o tarjetas, como le quieran decir, la autorización para ejercer como profesional. Esos los negocian los consejos profesionales, que son entidades públicas creadas por ley. Hay gente que cree que son privados, con funciones delegadas. No, en Colombia son públicos, creados por ley. Ellos son los que tienen la competencia para negociar y firmar estos acuerdos de reconocimiento mutuo. Lo que pasa es que en Colombia no se ha firmado ninguno. Nosotros no tenemos ninguna experiencia en ese tema. Estamos explorando con Canadá, estamos en esta etapa exploratoria. También estamos creando nuestro grupo de trabajo gracias al TLC con Estados Unidos. En Alianza del Pacífico con Chile, México, Perú y Colombia estamos también planteando el tema. Entonces se está moviendo, pero en este momento no tenemos ni siquiera inicios de negociaciones. Estamos todos en etapa exploratoria.
A mí me gusta mucho esta gráfica, no solamente por los datos, sino porque es un gran logro que tenemos para mostrar. Resulta que nosotros hace un par de años no podíamos saber a dónde exportábamos los servicios. Nada, no sabíamos nada. Toda la información que se sacaba de exportación de servicios era del Banco de la República, de la balanza de pagos. Esa era toda la información que teníamos. Y ahí uno no puede saber a qué país está exportando servicios, ni por qué modo de suministro, ¿no? La información era muy precaria. Desde el año 2008 empezamos a trabajar con el DANE y el año pasado, por primera vez en la historia del país, sale la primera muestra de comercio, ¿cómo se dice? Muestra trimestral de comercio exterior de servicios. No vaya, ay, pero si la muestra de servicios, la muestra trimestral de servicios sí sale muy... No, estamos hablando exterior, ¿sí? O sea, exportaciones e importaciones. Sale por primera vez a finales del año pasado y entonces ya por lo menos yo les puedo decir que el 33% de nuestras exportaciones de servicios se va a Estados Unidos. Antes no les podía dar estas cifras. También hay un gran asterisco, esta muestra trimestral de comercio exterior de servicios, como dice acá, por eso está el asterisco, solamente cubre 6 de las 11 categorías CAPS de balanza de pagos. Es decir, seguimos trabajando, solamente es la mitad de la torta, no tenemos todo el panorama, pero algo es algo, seguimos trabajando y vamos por buen camino. Nuestro segundo socio comercial, el 8% es España, Afganistán curiosamente, obviamente en el sector militar, 8%, después siguen todos países latinoamericanos o pues sí, latinoamericanos, entonces Venezuela, Ecuador, Panamá, Brasil, México, Chile, Perú, Argentina y el resto de países. Ah, vale, sí. Hablo sobre personas naturales, no hablo sobre personas jurídicas. ¿Qué pasa cuando uno tiene, por ejemplo, una agencia o una sucursal en otro país, verdad? Sí. La sucursal, obviamente, la matriz, la casa matriz es colombiana, por ejemplo, está residenciada aquí en Colombia, ya sería una exportación de servicios en otro país. Sí, mira, es que cuando tú tienes una sucursal en el otro país o una empresa en el otro país, tú ahí estás teniendo presencia local. Por eso. Entonces es modo 3, porque estás teniendo presencia local. O sea, tú te estableces con tu sociedad, el servicio no lo estás prestando desde tu casa matriz, sino que lo estás prestando a través de la sucursal, me dijiste, ¿cierto? Correcto. Entonces es modo 3, porque hay una presencia local de tu empresa, obviamente no es pues es como la misma empresa, pero no es la misma empresa, ¿sí me entiendes? Porque es una sucursal, entonces es como un brazo de la empresa. ¿Y si hablamos de una oficina encargada entonces? No una sucursal, sino una oficina encargada, una oficina de representación, por ejemplo. Sí. Si uno tiene una oficina de representación, por decir, en Venezuela, tal cual nosotros estamos trabajando directamente allá con personal venezolano, pero facturamos directamente aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque el servicio realmente viene en asesoría de aquí de Colombia, sino directamente de allá. Entonces es modo 1. Si tú lo estás haciendo realmente desde acá, es modo 1. Pero no importa, ¿cuál es tu pregunta? No, o sea, lo que pasa es que en la parte número 4, como uno se traslada, ¿verdad? Como usted dice, cómo se traslada, pero uno no tiene que residenciarse en ese país. Nosotros estamos prestando servicios en Venezuela, ¿verdad? Sí. De asesoría jurídica, por decir empresarial, para venir para acá para invertir, pero la hacemos tanto de acá como de allá. ¿Por qué? Porque algunas veces nosotros nos dirigimos, nos trasladamos para Venezuela para prestarla y nos regresamos acá y lo facturamos aquí. Entonces, como una exportación de servicios mixta en casi de los 4 sistemas. Sí, no, y eso se puede dar. Gracias por tu pregunta. De hecho, cuando estábamos hablando con la DIAN, nosotros le presentábamos mucho ese caso. Es que hay casos que pueden ser por modo 1, es decir, el caso tuyo, pero que eventualmente yo tengo que viajar. Digamos, es más claro en un plano que yo soy ingeniero y le mando un plano por internet, pero resulta que el señor dice, mire, es que hay unas cosas que no entiendo, ¿usted por qué no viene a mi país y me explica bien cómo es que funciona? Entonces, eventualmente pueden tener desplazamiento, pero eso no quiere decir que la prestación del servicio principalmente se dé por modo 1, que puede tener eventualmente un desplazamiento, sí, y se da en los negocios, lo que te estoy diciendo.
o sea, generalmente ni usted ni yo nos desplazamos, pero eventualmente usted quiere que yo vaya a una reunión, usted quiere que yo vaya y explique este trabajo que hice porque algo no quedó claro, entonces puede haber eventualmente un desplazamiento, pero eso no lo convierte en modo 4, porque tú prestaste el servicio principalmente por modo 1, sin que hubiera desplazamiento. Pero sí, no, digamos, no es un caso raro, es algo común, mejor dicho. Bueno, entonces yo les decía al principio que modo 1 era lo que nosotros más exportábamos, más del 80%, la cifra exacta es 83%, y es lo que está en azulito. Entonces ustedes me dicen, ¿y qué, eso que está en azulito, cómo lo estamos exportando, en qué sectores? Entonces todo esto es modo 1. Ustedes ven, esta primera parte son servicios de transporte. Ahora yo aquí, y como enlazándolo con lo que les acabo de contar del DANE, en el sector de los servicios tenemos una alta restricción en estadísticas. ¿Por qué? Por lo que les decía, es que no hay una aduana por donde pasen los bananos para uno saber cuánto estamos exportando, sino que la exportación del servicio se hace desde su casa. Entonces, ¿cómo nos enteramos que usted está exportando servicios con nosotros como entidad gubernamental para tener estadísticas? ¿Qué es lo que pasa? Pues con servicios de transporte y de viaje es muy fácil porque si hay algo que pasa por una aduana, que somos nosotros cuando viajamos. No sé si recuerdan ese papelito que a uno le dan en la DIAN y le dice, ¿usted cuánto tiempo permaneció afuera? ¿Cuánto tiempo gastó en dólares? ¿Se acuerdan? Eso es viajes, ese es el sector viajes. Y transporte son las empresas que dicen cuántos pasajeros o cuánta carga se movió. Entonces es muy fácil contabilizar eso porque es algo tangible que de alguna manera se está moviendo. Entonces, por eso el servicio de transporte y de viajes, ustedes van a ver que en general, déjame yo termino esta tabla, listo. Entonces, en general es muy fácil de medir y por eso pues es lo que más componente de la torta se lleva. Pero bueno, esas son restricciones que tenemos todos los países en todo el mundo, no está sola Colombia en este problema. Pero lo que les quería resaltar es este rojito que es otros servicios empresariales. Y cómo del año 2011 al 2012 creció un 61%. Estos otros servicios empresariales es lo que yo les decía que, recuerden en la gráfica que hablaba de BPO, ITO y KPO, que son la tercerización de servicios. ¿Sí? Son empresas que desde acá se dedican a hacerle la contabilidad a una empresa que está en Chile, a hacerle el servicio de servicio al cliente. ¿Sí? Y eso ha crecido muy bien, de una forma muy bonita, y eso en parte nos alegra a nosotros mucho porque nosotros estamos trabajando mucho en ese sector para sacarlo adelante y que hace parte del programa de transformación productiva que les hablaba al comienzo, y bueno, y entonces ha mostrado pues un muy bonito crecimiento. El otro que también me parece que es de resaltar es el morado, que es el de informática, que también ha crecido relativamente bastante. Le voy a dar la palabra primero a Tatiana y después a ti, ¿listo? Gracias, doctora. Preguntan que si necesariamente en el modo 4 se tiene que pagar en el país de origen o ya no habría exportación de servicios si existe pago en el exterior. Sí, en principio sí debería pagarse acá. Sin embargo, es que las telecomunicaciones y los avances tecnológicos han avanzado mucho y existen ahora unas modalidades que son más complejas. Entonces hay una cosa que se llama PayPal, que queda en Estados Unidos y después la plaza viene acá, ¿sí? Entonces, digamos que eso está evolucionando. En principio sí, pero hay unas ciertas excepciones. Espérate que yo creo que necesitas. Gracias. Si yo quiero exportar un servicio de una línea de atención, BPO, hago el contacto en el exterior, entiendo que hemos hablado mucho de la parte tributaria, qué beneficios tengo yo tributariamente, pero y debo estar inscrita en el RUT como exportadora de servicios, pero debo tener algo adicional, debo hacer alguna afiliación a alguna parte, ¿tengo que hacer algo adicional para poder exportar ese servicio? Para poder exportarlo no, pero para el tema tributario sí.
tienes que tener todos los soportes de los documentos que habla el decreto 2223 del 2013, que hablan de la certificación en donde dices que el servicio se va a prestar exclusivamente en el exterior, que pruebe que hay un acuerdo de voluntades, entonces un contrato o una oferta y una aceptación. Tienes que tener una serie de documentos, la factura que acreditan, tienes que estar registrado, como decías tú, en el RUT, en exportador de servicios. Entonces digamos que para exportarlo no, pero después para que no tengas problemas tributarios y puedas facturar sin IVA, sí necesitas guardar todos los soportes de tu operación. Ok, es más el tema tributario realmente. Sí, claro. Pero pues eso es muy importante. Sí, ¿no? Es Claro, muy importante claro que porque sí. tú tienes que tener todas tus cosas en regla tributariamente para que el día de mañana, cuando te hagan una auditoría, pues tú tengas todos tus documentos al orden. Ok, ¿Sí? listo, gracias. Bueno, otros instrumentos que tenemos nosotros para favorecer el comercio exterior de servicios, entonces los acuerdos comerciales, que ya vamos a entrar un poquito más en detalle, pero también quería resaltar el Plan Vallejo de Servicios, que no sé, digamos que estos casi poco se han usado en el sector servicios, los que más lo utilizan son los servicios de transporte, y pues es obvio, porque en transporte usted tiene bienes de capital con altísimos costos para la prestación de un servicio, entonces es cuando a usted le interesa importar bienes de capital con suspensión del arancel y diferimiento del pago del IVA para prestar servicios que se exportan. ¿Listo? También quería llamar la atención de las zonas francas de servicios en donde tiene unas ventajas tributarias altas, como una tarifa de renta del 15%, pero obviamente tiene unos compromisos de inversión, empleo y desarrollo pues, económico en la región. Listo. Vamos para nuestro último punto de cuáles son esas oportunidades. Entonces tenemos 15 acuerdos comerciales que ya tenemos negociados, por lo menos, todos no están en vigencia. Falta que entre en vigencia, por ejemplo, Corea, Israel, Panamá, Costa Rica, esos están en el Congreso o en la Corte Constitucional. Pero tenemos 15 acuerdos ya negociados que esperamos en un par de años entren en vigencia y 1.500 millones de consumidores. O sea, ya quitémonos de la cabeza los 46 millones de colombianos que somos en Colombia y pensemos en todo este universo de 1.500 millones de consumidores que están esperando por nuestros servicios. Mira, aquí está lo de comercio transfronterizo de servicios. En los acuerdos comerciales hay un capítulo que se llama así, comercio transfronterizo de servicios, y cuyo objetivo es establecer disciplinas o principios rectores para reducir las distorsiones y el trato discriminatorio, de manera que haya certidumbre y transparencia en las reglas de juego entre los agentes económicos. ¿Qué se negocia en estos capítulos? Entonces resulta que aquí tenemos unas barreras a la exportación de servicios, que son todas las que están acá, y tenemos unos compromisos en el acuerdo que son como las soluciones que nosotros planteamos en los acuerdos. Entonces, por ejemplo, hay un tema muy importante de reglamentación nacional y lo empatamos con la primera intervención que yo hacía muy al comienzo, y es que los sectores de servicios son muy regulados para asegurar la calidad, ¿sí? Entonces hay mucha regulación doméstica, mucha reglamentación doméstica para asegurar la calidad. ¿Qué hacemos nosotros? No podemos eliminar esa reglamentación, no por lo menos en principio, pero entonces, ¿qué pedimos? Transparencia en la regulación. Sea transparente cuando vaya a regular. Acceso. Entonces resulta que hay unas, no me permiten acceder a un mercado determinado, porque hay unas medidas restrictivas, hay unas medidas que ya me están cerrando a mí el mercado. ¿Qué hace el capítulo? O qué hace el acuerdo, porque además es un capítulo con 2 anexos generalmente, 2 anexos. Esos 2 anexos son muy importante que se los lean porque son las excepciones a las reglas generales, ¿sí? Entonces ahí es donde está el diablo, para que de verdad lo tengan en cuenta, porque resulta que el capítulo todo es muy bonito, ¿sí? Todo es la transparencia, la igualdad, no sé qué, pero cuando uno va a las medidas disconformes o a los anexos, se da cuenta que hay unas medidas proteccionistas que el Estado transparentemente, mi socio comercial me dice, yo tengo estas medidas proteccionistas, se las muestro, yo me comprometo a que no las voy a empeorar, son estas y así se quedan, ¿sí? Es como si tomáramos una foto, y si las voy a modificar es para mejor,
Y si las modifico para peor, no le aplican a usted porque yo ya me comprometí a que la foto quedaba tal cual está hoy que negociamos, ¿sí? Entonces, este tema de acceso se soluciona con esto. Statu quo de las medidas proteccionistas. Repito, las medidas proteccionistas están listadas en anexo 1 y 2 de del capítulo de comercio transfronterizo de servicios. Esas medidas proteccionistas limitan el acceso al mercado. ¿Qué gano yo entonces? Si igual van a permanecer. Lo que yo gano como socio comercial es que no van a empeorar ni me van a poner más de las que ya están listadas en esos anexos. ¿Sí? ¿Claro? Discriminación. Entonces, y limitaciones cuantitativas. Estos están, digamos que muy de la mano. Discriminación es siempre que a mí no me tratan como al nacional. Entonces resulta que nosotros o el país, Chile dice, aquí solamente los chilenos pueden prestar el servicio de contabilidad. Esa es una medida discriminatoria, ¿sí? Que si la tiene que poner en su anexo de medidas proteccionistas, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? Entonces decimos, usted me tiene que tratar como al nacional, eso se llama trato nacional y trato de la nación más favorecida. Esas dos disciplinas lo que hacen es contrarrestar la discriminación, evitar que a mí no me traten, que me traten como el mejor socio comercial o como al nacional, es decir, el mejor tratamiento posible. Y en las limitaciones cuantitativas es cuando el Estado dice, usted no puede hacer más de tantas operaciones al año, usted no puede mover más de tanta plata o de tanto porcentaje. Son limitaciones cuantitativas porque es como con un número, con una cantidad, un valor, un límite, ¿sí? Son 6, están listadas, están ya determinadas. Eso se llama, en el mundo de los negociadores, acceso a mercados. Son normas que podrían vulnerar el acceso a mercados. Y finalmente, la eliminación del requisito de presencia local, cuando nosotros les decimos en los acuerdos, usted puede prestar el servicio desde Colombia, no tiene que tener presencia local en el otro país, salvo que su negocio se lo pida, pues si el negocio se lo pide, pues sí se tiene que establecer en el otro país, pero en principio no tendría que establecerse en el otro país. Ya para terminar, tengo esta carita que se llama la carita feliz. Ahora están muy de moda las cadenas globales de valor. ¿Quiénes de ustedes habían oído el concepto de cadenas globales de valor? ¿No? Bueno, ahora está de moda hablar de que nos tenemos que insertar en las cadenas globales de valor y que ya no se habla de que algo fue hecho en Colombia, sino que algo fue hecho en el mundo, porque resulta que para producir esto, y a mí me gusta mucho poner el ejemplo del celular, para producir un celular, cuando usted paga 1,5 millones de pesos por un celular, usted no es que el aparato cueste 1,5 millones de pesos. De hecho, los servicios son los que más valor le generan al producto. Porque imagínense ustedes un celular que no les preste el servicio ni de datos, ni de telecomunicaciones, ni de voz, ni de nada. Es un pisapapel que les sirve ¿para qué? Para nada. Entonces, más o menos el 70% de lo que usted paga en un celular son servicios embebidos en ese aparato. Entonces resulta que las cadenas globales de valor, cuando uno habla del celular, uno no puede decir que el celular fue hecho en China, porque realmente puede que así haya sido ensamblado en China, pero resulta que este componente es de Singapur, la tecnología viene de Japón, el diseño viene de Estados Unidos, el marketing viene de Colombia, con Colombia se elaboró la estrategia de posicionamiento de marca, ¿sí? Entonces, eso es una cadena global de valor. Es cuando en la producción de un bien intervienen muchos países en toda esta cadena. ¿Qué tiene que ver esto con los servicios? Pues que aquí nosotros sacamos pecho los de los servicios porque resulta que lo que más valor agregado genera, o sea, más arriba acá en este eje está, o sea, esta parte y esta parte, son servicios. Entonces, la estandarización, la innovación, investigación y desarrollo, diseño. Aquí abajo del valor agregado, lo que menor valor agregado tiene es la manufactura y el ensamblaje, y aquí vuelve otra vez servicios, logísticas, marketing y branding y posicionamiento de marca, ¿sí? Entonces, en la carita feliz, ustedes pueden ver que lo que más valor agregado genera son servicios. Entonces, estos son los acuerdos que nosotros tenemos en el mapa que
le pegan favorablemente a los servicios. Entonces tenemos los capítulos de libre comercio, los acuerdos de libre comercio con el capítulo de comercio transfronterizo de servicios, de los que ya les hablamos, pero también tenemos acuerdos de inversión, y ya entenderán por qué yo soy la directora de inversión extranjera y servicios. Son hermanitos, porque en modo 3 es inversión extranjera, ¿sí? Entonces cuando tenemos un anexo, los dos anexos que les decía son anexos compartidos, son excepciones tanto para servicios como para inversión extranjera. Pero ¿cuál es la ventaja de estos acuerdos de inversión? Que a ustedes, si invierten en el exterior para prestar un servicio, sus inversiones van a estar protegidas a través de los acuerdos de inversión. ¿Protegidas de qué? Del riesgo político. Por ejemplo, que me expropien. Entonces resulta que el día de mañana hay un cambio en gobierno y a mí deciden expropiarme mi propiedad. Es decir, mi restaurante que monté en el otro país para prestar mi servicio me lo expropian. Entonces yo voy a estar protegida y a mí me van a tener que indemnizar de manera pronta, justa y equitativa. ¿Sí? Entonces los acuerdos de inversión también son importantes para los servicios. El arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas. Este es un tratado internacional administrado por la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que es muy interesante para los empresarios colombianos, porque a través de un único registro de su marca pueden proteger su marca en otros países dependiendo de lo que a ustedes les interese, siempre y cuando hagan parte del arreglo de Madrid. Entonces eso obviamente reduce los costos de transacción, porque recuerden que las marcas tienen protección en cada país, por cada jurisdicción. ¿Listo? Entonces esto nos ayuda a eso. Acuerdos de doble tributación, lo que les decía, para evitar que usted tenga que tributar aquí y allá, los países llegan a un acuerdo para los impuestos directos. Acuerdos de reconocimiento mutuo de títulos y de licencias, que ya también conversamos y hablamos un poquito de esto. Y finalmente, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, también se regula el mundo de los servicios. Y entonces ya ahí sí tengo este par de diapositivas que hablan de las oportunidades de los acuerdos. Y entonces les digo, mire, los acuerdos lo que hacen es fortalecer las relaciones bilaterales entre los países y es, digamos que nuestro trabajo ahora es aprovechar ese socio comercial, ese acercamiento que tenemos con nuestros socios comerciales. Los empresarios pueden solicitar apoyo de nosotros, de esa institucionalidad. Como decimos nosotros en el ministerio, les hacemos unas grandes autopistas con los otros países, unos puentes con los otros países, pero es misión de ustedes, los empresarios, salir y utilizar esos puentes, esas autopistas que los gobiernos construyen. Los acuerdos abren mercados para personas que quieran vender sus servicios desde Colombia sin necesidad de trasladarse o instalarse en otros países, porque nosotros luchamos mucho porque no nos exijan presencia local para prestar el servicio. Se proveen los mecanismos para levantar los obstáculos al comercio de servicios y se establecen mecanismos para exigir transparencia en las regulaciones. ¿Qué proyectos estamos haciendo nosotros en el ministerio para lograr ese aprovechamiento? Entonces, lo que les contaba con los canadienses, estamos haciendo un estudio para entender cuáles son los estándares internacionales de calidad y de allí seguramente saldrán unas recomendaciones en el campo regulatorio, un diagnóstico sobre cómo se ejerce y cómo se licencia una profesión en Colombia, que no es algo fácil. Por ejemplo, en el mundo de las ingenierías son 6 consejos profesionales de ingenierías, entonces, y cada uno funciona de una manera distinta, entonces tenemos que empezar por entender cómo funcionan esos consejos profesionales. Estamos haciendo una formulación de una política de comercio exterior de servicios, un COMPES, identificando cuáles son los problemas estructurales del mundo de los servicios y tratando a través de unas estrategias concretas y unas recomendaciones concretas darle solución a esos problemas puntuales. Estamos en este proceso de promoción de los acuerdos de reconocimiento tanto de títulos como de licencias y de trabajo tanto con el Ministerio de Educación Nacional como con los consejos profesionales para entender mejor cómo funcionan estos acuerdos. Y bueno, todo el tema de propiedad intelectual, entender que eso genera valor agregado y que está en nuestras manos proteger nuestra propiedad intelectual, que son nuestros bienes también invisibles, inmateriales, que algunas veces es lo que más valor agregado le genera a la empresa.
Les recomiendo mi correo electrónico si tienen dudas, problemas, pues yo soy la abanderada de los servicios y mi misión es procurar que exportemos más servicios. Tenemos un reto importante, pero pues cuentan con una aliada en el gobierno nacional si necesitan cualquier cosa. Tenemos 10 minutos más de preguntas, ¿cierto? O 15. ¿Qué visa pido si voy a ir y volver en el modo 4? Depende del país. No. Depende del país, es que cada país tiene un régimen distinto. No sé si, por ejemplo, Estados Unidos, que es tan familiar con, pues para nosotros, exacto, Estados Unidos es muy práctico en general. Entonces ellos dicen, mire, no importa si es turismo, no importa si es un evento, no importa si usted va a hacer un trabajo, o sea, una prestación de un servicio, es un trabajo específico y se va a devolver, usted solo necesita B1 y B2. Pero hay otros países que es distinto. Si usted va a prestar un servicio y entonces... Por eso es muy importante las categorías. Tengo una par de diapositivas, una diapositiva en donde hablamos de las categorías de negocios. Míralas, aquí están las categorías. Entonces, depende de la modalidad, ¿sí? No te puedo dar una respuesta única porque depende. Hay unas cosas que se llaman transferencias intercorporativas, entonces resulta que es, digamos que yo trabajo acá para la General Motors, ¿sí? Y entonces yo necesito ir a Japón a tomar un curso de cómo es que se hacen allá las Toyotas, ¿sí? Y entonces a mí me van a transferir, yo trabajo en Toyota y voy a Japón a trabajar también en la misma Toyota, a hacer un trabajo y me devuelvo, una capacitación, cualquier cosa. Entonces eso, por ejemplo, es una transferencia intracorporativa, porque está dentro de la misma empresa. Entonces esa es digamos que es una categoría específica. Pero también hay otra, entonces por ejemplo el inversionista, uno no se imagina un inversionista que vaya a invertir en otro país sin haber ido por lo menos al otro país. Entonces nosotros tratamos de negociarlo, pero cada país es un mundo aparte. Nosotros tratamos de que el comerciante, el inversionista, que son visitantes de negocios, puedan acceder a una visa más ágil, como más fácil, o sea, nosotros acreditamos que tú eres un hombre de negocios y que vas a ir a prestar un servicio y te vas a volver, no vas a irte a vivir al otro país, precisamente por tu categoría de negociante, o sea, de comerciante, de hombre de negocios, como llamamos nosotros acá, y entonces eso debería facilitar en principio la expedición de visas. Y esas son esas visas en las que yo me concentro en el Ministerio de Comercio, las que son de hombres de negocios que van a ir a prestar un servicio o, por ejemplo, una inversión, van a ir a ver una inversión, una oportunidad de inversión al otro país. Pero depende de cada país. Sobre el plan Vallejo de servicios, nada más digo que en la parte de transporte. No, que son, mira, son los que más lo utilizan ellos, y es que, gracias por la pregunta porque me da tiro para hablar otra cosa. En el COMPES de servicios, en esta política de comercio exterior de servicio, nosotros estamos identificando problemas que existen en el mundo de los servicios. Y ese es un muy buen ejemplo, el Plan Vallejo de servicios. Porque el regulador, y me incluyo a mí, yo soy reguladora, nosotros creemos que el mundo de los servicios es igual al mundo de los bienes. Y entonces nosotros cuando hagamos una regulación decimos, esto aplica para bienes y servicios. Y a todo le ponemos y servicios, como si fueran igual. Y cuando nos vamos a dar cuenta, el mundo de los servicios funciona distinto. Entonces el Plan Vallejo de Servicios, nosotros con muy buena voluntad y como con muy buena disposición sacamos el Plan Vallejo de Servicios porque pensamos que eso le iba a servir a todos los exportadores de servicios. Sin embargo, no nos dimos cuenta que los empresarios que prestan servicios son intensos no en capital, bienes de capital, sino en recurso humano, en personas, ¿sí? Entonces por eso es que son los grandes empleadores del país y del mundo. Entonces cuando tú les das un beneficio tributario para que ellos puedan importar un bien de capital y deferir el arancel y todo este cuento, ¿qué empresas pueden acceder? ¿A qué empresas realmente estás tú beneficiando? Son muy poquitas, porque si yo tengo un call center, ¿yo qué voy a importar? ¿Cuál es mi bien de capital? Pues importaré un par de computadores, será, pero ese no es mi mayor costo. Mi mayor costo es el empleo, es la persona que yo estoy contratando, o en jurídicos es la misma historia.
¿Cuál es tu mayor capital? Pues el superabogado que tienes tú en tu compañía, no es una máquina. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Porque fuimos a la DIAN y le dijimos, bueno, ¿cuántos empresarios utilizan el Plan Vallejo de servicios? Son como 9, no son algo así, son como 9, y resulta que todos son aerolíneas básicamente, o servicios de transporte en general. Claro, porque tú te imaginas, pues claro, si yo voy a comprar un avión que me cuesta miles de millones de dólares, pues ahí sí me va a interesar el Plan Vallejo y sí me sirve el Plan Vallejo. Entonces nos dimos cuenta que es solamente, o sea, básicamente solo estas empresas lo están usando. Entonces lo que tenemos que cambiar nosotros es entender que el mundo de los servicios funciona distinto y hacer herramientas que de verdad le sirvan a todo el sector de los servicios y no solo a unos cuantos, que está muy bien, o sea, este Plan Vallejo de servicios estará muy bien para las aerolíneas y para las que prestan el servicio de transporte y que siga manteniéndolo, pero tenemos un universo de el 95% otro de empresarios dedicados a los servicios que no pueden acceder a este tipo de beneficios tributarios porque no les aplica, no es porque no puedan, es que no les aplica, entonces no aplican. Pero, perdón. Y la parte, y disculpa, cuando estuviste hablando del modo 3 en acuerdos de inversión, no hablaste sobre la parte de repatriación de utilidades y sobre la característica de que tienen los países de la seguridad que tú puedes tener de repatriar utilidades, como tanto Colombia como… Gracias. Está en los dos, tanto en los capítulos de inversión como en el capítulo de comercio transfronterizo de servicios. Nosotros en ambos capítulos tenemos un artículo que se llama libre transferencia de capitales y ahí nosotros, los estados, se comprometen a permitirle al empresario mover sus capitales como bien lo quiera, ya sea las utilidades, ya sea el producto de la venta de la inversión, ¿sí? Ahora, hay excepciones, ¿sí? Tiene su asterisco, entonces nosotros somos los primeros que buscamos nuestro asterisco. Entonces el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda viven muy preocupados con ese artículo, ellos hacen parte del equipo negociador y ese es uno de sus mayores intereses, son más o menos 2 o 3 y ese es uno de sus grandes intereses. A ellos les preocupa mantener sus facultades de intervenir el mercado en caso de que vean venir una crisis mundial como las anteriores. Y tú te pones a ver y ves que ha sido relativamente exitosa esas facultades, entonces nosotros los apoyamos completamente y preservamos eso. Pero eso sí que nos queda siempre negociado, que tiene que ser en igualdad de condiciones. Yo no puedo llegar y decir, los capitales venezolanos no salen del país y el resto sí, porque eso es discriminatorio. Cuando tú tomas una medida de estas porque ves una crisis mundial y tienes de alguna manera que restringir un poco el flujo de capitales, tienes que tomar una medida que sea no discriminatoria y que le aplique a todos los capitales, ¿sí? Entonces, hay unos asteriscos, pero la regla general es que sí, debe haber libre transferencia de capitales de manera que el empresario o el inversionista pueda mover sus capitales como bien lo quiera. Pero gracias por la pregunta. ¿Qué más? ¿Listo? Espérate, ¿dónde está el micrófono? Me queda una inquietud, gracias, y es en cuanto a la parte de que si ya no nos inscribimos en el BUCE, ¿cómo presentaron los datos estadísticos del primer semestre del 2013 para lo de la contratación de servicios? ¿Cómo obtuvimos las estadísticas de servicios si señora. ya no había registro? Con encuestas, y es con el DANE, ya funciona distinto, ya no le preguntamos a la DIAN o al Ministerio de Comercio cuántos contratos se han registrado, sino que el DANE, y es que es una muestra, ojo que es una muestra, ¿sí? O sea, es una partecita del universo, no es que llamamos a todos los empresarios, sino solamente a unos cuantos, pero con el rigor estadístico del DANE. Entonces el DANE lo que hace es mandar encuestas a los empresarios y entonces les pregunta, ¿usted está exportando servicios? ¿Por qué modo? ¿En qué sector? ¿A qué país? Son preguntas, son encuestas que hace el DANE a los empresarios. Muchas gracias. ¿En qué sectores? ¿En qué sectores particularmente se encuentran estas empresas certificadoras? Entiendo que la medicina está bastante más regulada, que hay certificadoras internacionales para el tema de las cirugías estéticas y esto, pero por ejemplo en el sector de la publicidad, en el sector de las animaciones, también hay empresas certificadoras que
que reconocen la calidad del servicio colombiano y que evidencian la posibilidad de hacer negocios con Colombia? Tú estás en el mundo de la publicidad. Tengo algo que ver con eso, sí. En el mundo de la publicidad, digamos que el riesgo social es relativamente bajo. Pues sí, a nadie, o sea, es un tema de información y nadie quiere estar mal informado, ¿cierto? Pero no es tan grave como que a ti te amputen la pierna que no es, te metan a la cárcel, se caiga el puente, ¿sí? Entonces es un sector en donde no debería haber tanta regulación, ¿sí? Así que yo creería que no hay tantas certificaciones, porque tú puedes ver como el trabajo anterior y digamos que no hay que proteger tanto al ciudadano, ¿sí? Ahora, la verdad no soy del sector y no lo conozco muy bien, entonces no te puedo dar, pero desde lo que sé de la teoría general, me atrevería a darte esta respuesta, de que no es un sector muy regulado porque el riesgo social relacionado que está como en juego no es tan alto como los 5 sectores que son los que nosotros tenemos acá, que son como nuestra mayor preocupación porque son los más regulados, que son derecho, todas las ciencias jurídicas, de la salud, ingeniería, arquitectura y contabilidad. Esas son las 5 que tradicionalmente son las más reguladas y las que por lo tanto los estados pues tienen dentro de sus proyectos o de sus planes facilitar y reducir las regulaciones a través de acuerdos de reconocimiento mutuo porque son los sectores más regulados. Por ejemplo, las aplicaciones y los videojuegos, en eso no, o sea, no, todos deberíamos hacer bien nuestro trabajo porque tiene unas implicaciones si uno lo hace mal, pero no está tan grave que los juegos de los niños, pues, no sé, que salió malo, pues entonces uno no lo compra, no es tan grave, ¿sí me entiendes? No es que el niño se va a morir, bueno, salvo que sea, pues no sé, una pistola de verdad, pues no, ya me estoy imaginando otra cosa, pero en principio un videojuego pues no debería tener un gran efecto social, un riesgo social que preocupe al Estado para intervenir. ¿Y en estos 5 sectores sí hay certificadoras internacionales? Sí, yo creería que sí. Okay. Aunque tú tienes razón, o sea, en medicina pues son como los más reconocidos. En derecho yo no me imagino, es que no son certificaciones, yo no me imagino una certificadora internacional en derecho tampoco. En ingeniería tal vez sí, en arquitectura sí, no hay, es una asociación internacional de arquitectos que hace recomendaciones. Entonces ellos establecen como los estándares internacionales en los que todos nos deberíamos como basar, ¿sí? No creo, no me suena que hagan certificaciones, pero sí recomendaciones internacionales que tienen estándares internacionales. Ahora, otra cosa que es importante es que las certificaciones son voluntarias, ¿sí? Entonces tú, por ejemplo, tienes la certificación de calidad en la ISO 9000. Si tú quieres estar certificado, porque eso te va a abrir puertas en el mercado, lo puedes hacer, ¿cierto? Pero son voluntarias. No es que el Estado te obligue a tener esa certificación. Claro, pero ciertamente me facilita conseguir negocios en el Sí, mundo. claro. Claro. Y debe haber, o sea, en la ISO debe haber para todos los sectores. Sí, debe haber para todos los sectores. Esta pregunta tiene que ver con las certificaciones y dice que la certificación que indica que el servicio se prestará en el exterior, ¿quién es el encargado de expedirla y qué debe decir su contenido? Mira que tengo que mirar otra vez el decreto 2223, yo le invito a la participante a que lea el decreto 2223, pero lo que yo tengo en la cabeza es que lo saca el empresario, como le decía ahorita, y que dice yo certifico que este servicio va a ser exclusivamente prestado en el exterior. Es básicamente eso, pero es mejor que mire el decreto para que vea si hay algún lenguaje especial o algo especial, pero en principio es algo o sea, sin acordarme de memoria cómo es que dice el artículo, es algo como así. Bueno, yo creo que les doy las gracias a todos por su atención, quedan con mi correo electrónico y bueno, estaremos atentos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias, doctora Adriana, por su participación el día de hoy, a los asistentes y a quienes nos acompañaron en vivo. Esperamos tenerla prontamente nuevamente como visitante. Bendiciones.
Hola, ¿cómo vas? Gracias, ¿Qué tal? Sí. pero yo me vine a mi casa. ¿Esto se puede ver por internet? Sí, señor, estaba la ¿Y información a dónde entra uno para por la a la página. próxima? Nosotros a las personas pedimos dos registros distintos. Entonces, las personas que se inscribieron por streaming les mandamos un link. A las personas que se inscribieron en físico les mandamos la información del salón y eso. Entonces, si lleno este papelito ahí, debo quedar en su base de datos Sí, para que me manden. Si ya estás inscrito, debes ya estar ahí. Pues me mandaron la información. No me Sí, señor. pues para la próxima conferencia Claro que sí. me mandan un link. Hay algunas que quedó en la información de la página web que están los dos formatos de inscripción, streaming o presencial. No todas las conferencias, todo depende, porque no nos autoriza el conferencista y demás. Pero si se puede, les damos las opciones. Claro. Bien hecho. Bueno, Buena la está tarea. muy bien. ¿Estás bien? ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. Quería hacerle una preguntita. Esas memorias no las hacen llegar. Vamos a consultarle a la doctora Adriana si ella está de acuerdo en que distribuyamos la presentación. Yo creo que en principio sí. Y les haremos llegar por correo electrónico donde se quedará disponible la información. Bueno, sí, muchas gracias. Por favor, entregarles la